El país sigue emocionado por el milagroso hallazgo de los 4 menores de edad que duraron 40 días perdidos en la selva. Por eso esta noche nos acompaña el brigadier general Pedro Sánchez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. General, sabemos que han sido días muy difíciles, así que gracias por acompañarnos aquí en el estudio de City Noticias. Buenas noches y gracias por permitirme acá, siendo la cara visible y la voz de aquellos héroes que aún se encuentran inmersos en lo profundo de la selva buscando a nuestro perro Wilson. La operación continúa hasta que traigamos el último comando a casa sano y salvo. Pues general, precisamente hablemos de esa operación. Ustedes tenían una palabra clave que era esta, milagro. Cuéntenos en qué momento usted se entera que aparecieron los niños y cuando le dicen esta palabra, milagro, que da a entender que habían encontrado a los niños. Ayer a las 17:15 horas, el comandante de la División de Fuerzas Especiales, el señor brigadier general George Cotua, me informó la clave que solo sabíamos qué significaba quienes estábamos en esta operación. Y me dijo, milagro, milagro, milagro. Pregunté inmediatamente, ¿y cómo están? Y me dijo, están vivos. Y dije, no solamente es un milagro haberlos encontrado, es un real milagro que estén vivos. General, a usted lo vimos llorar en estos 40 días cuando no encontraban a los menores. ¿Qué sintió en ese momento cuando escuchó esas palabras? Milagro, milagro, milagro. Sentí, por un lado, una paz en el alma de haber hecho lo correcto, de no haber desfallecido a pesar de lo adverso que era encontrarlo, de lo difícil y la impotencia que se sintió, pero también alegría en el cuerpo y el corazón, porque retornaban esos 4 menores al lugar donde deben estar. General, contemos cómo fue esto posible. Ustedes habían encontrado unas pistas que les daban los indicios de que los niños seguían recorriendo la selva. ¿Cómo fue posible dar con ellos? Esto es posible cuando uno mantiene la fe intacta, cuando tiene ese propósito claro, un empeño totalmente decidido, insiste, persiste, resiste y nunca desiste. Y eso nos permitió encontrar unas huellas que analizándolas tenían una secuencia lógica que nos condujeron a algo que en la figura que nosotros determinamos dijimos es como un anzuelo. Allá debemos enfocar la búsqueda. En algunos momentos, por ejemplo, comparamos dónde habíamos estado y dónde habían estado las huellas y en qué momento ocurrieron y dedujimos muchas veces que pasamos apenas a 40 metros o a 100 metros de los menores y que tal vez estuvimos o el mismo día o más o menos un día. ¿Por qué no los encontramos? Pues por lo complejo de una selva inhóspita, de un paraíso que también es propio de nosotros, pero en el cual uno a 20 metros no ve absolutamente nada. Si está a un poco más de esa distancia se puede perder, como le pasó a uno de nuestros policías en el Darién hace unas 3 semanas, que solía cortar leña y apareció 2 semanas después porque estaba totalmente perdido. General, hablemos de esa articulación que ustedes tuvieron con las comunidades indígenas que además fueron clave en este proceso de búsqueda. Cuando todos se van del lado de la legitimidad, cuando se une el pueblo, que somos también el pueblo, a la fuerza pública, a la fuerza legítima del Estado, a quienes tenemos la responsabilidad del monopolio de las armas para esta asistencia humanitaria, esta operación especial en la cual requería un personal altamente entrenado, altamente equipado, con una experiencia muy robusta. Integrarnos con esa comunidad indígena no solamente multiplicó las probabilidades de hallarlos, porque se multiplicaron nuestros ojos, nuestros oídos en la selva, pero también se intercambió ese conocimiento que ellos tienen de la selva, de los misterios que ellos enuncian y también con la ciencia y arte militar propia de nosotros. Pero allí conjuga algo fundamental, que es la confianza. Establecer esa confianza con nuestros indígenas del Amazonas, del Caquetá, del Putumayo, por los cuales estamos dispuestos a dar la vida, por los cuales colombianos que han tenido este uniforme han entregado, han ofrendado su vida sin esperar nada a cambio, pues hace más fácil que la búsqueda se continúe. General, usted los acompañó a los niños desde que regresaron, los recogieron ustedes en un helicóptero ambulancia, los llevaron después al Guaviare y finalmente que Bogotá. Usted acompañó todo ese trayecto. Cuéntame qué sintió cuando los vio. Usted dice, no hablamos con ellos, pero en sus ojos se veía todo. ¿Qué fue lo que usted sintió en esos momentos cuando estuvo con ellos? Sentía la energía de lo que llamamos milagro, una esperanza que se convirtió en milagro. A veces uno no necesita hablar, sino simplemente con una mirada puede expresar ese sentimiento. Y decía, en el silencio les cumplimos, a pesar de que en algunos momentos la cabeza sangraba, se mantenía firme. Pero sabemos nosotros que uno pierde la guerra cuando deja de combatir.
General, brevemente cuéntenos qué es lo que va a pasar con Wilson. Ustedes continúan allá y al inicio nos contaba que van a seguir buscando al canino. Wilson hace parte integral de nuestra familia Secoes. Él ha participado en diferentes operaciones especiales y ha protegido y ha salvado la vida de muchos comandos. Estamos en ese esfuerzo de encontrarlo, buscarlo. Le hemos colocado pedazos de alimentos para traerlo, para capturarlo, pero es un perro, es un animal, es nuestro Wilson, que está entrenado para interdicción terrestre de búsqueda. Eso significa que solamente obedece al guía canino. Entonces, si ve una persona extraña, se aleja. Porque lo encontramos, se nos perdió el 18 de mayo y durante ese tiempo lo encontramos 2 veces, pero salió huyendo de nosotros, de los otros comandos, y es más, estuvo unos 3 o 4 días con los menores con quienes hablamos y nos dijeron que estuvieron con él y lo vieron un poco flaco. Pues General Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio de City Noticias y felicitaciones por el éxito de esta operación. Muchas gracias a todos ustedes por esa buena energía y cada vez que vean un soldado, un policía, un indígena, reconozcan que detrás de ellos yace un colombiano que ha entregado lo mejor para la grandeza de la patria. Muchas gracias. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.